De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la corrupción es el abuso del poder para la obtención de un beneficio propio o individual. Debemos entender que México es uno de los países más afectados por la corrupción a nivel internacional. De acuerdo con Transparency.org, México se encuentra en el lugar 130 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción en el año 2019. Con esto podemos darnos cuenta que realmente la corrupción es uno de los problemas que más afecta a México, afectando sus sectores privados, públicos, los sectores económicos, políticos y sociales de nuestra sociedad mexicana. Uno de los casos que puede ejemplificar esto es el caso de Cyber Robotic Solutions, una empresa que vendió ventiladores inflados y en mal estado al hospital del IMSS cuando se encontraba combatiendo al coronavirus en las primeras etapas de la pandemia. Con esto podemos darnos cuenta que realmente la corrupción puede llegar incluso a afectar a nivel individual a un ciudadano mexicano, en este caso afectando su salud. Es por esto que es importante dejar de ver a la corrupción como algo que simplemente puede llegar a afectar a nivel social, sino como algo que pueda llegarnos a afectar de manera individual. En México existe el Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema que está destinado a la detección, al combate, a la exposición y a la sanción de actos de corrupción que pueden ocurrir en nuestro país. Además, el Sistema Nacional de Anticorrupción también ofrece la transparencia que es necesaria para poder combatir a la corrupción. Sin embargo, desde mi punto de vista, para comenzar a combatir a la corrupción de manera más efectiva, es importante dejar de normalizar la corrupción en nuestra sociedad. Desde mi punto de vista, vivimos en una sociedad que normaliza la corrupción. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a vivir con la corrupción día con día y lo ve como algo que ocurre de manera cotidiana. Es importante que como sociedad dejemos de ver a la corrupción como algo cotidiano, sino como algo que puede llegar a afectarnos a nivel social e incluso a un nivel individual. Además, también es importante entender que como mexicanos y como ciudadanos podemos combatir a la corrupción o formar parte del control de la corrupción en México. ¿Cómo podemos hacer esto? No formando parte de los actos de corrupción que pueden involucrarnos, denunciando los actos de corrupción que podamos percibir en nuestro entorno y dejar de normalizar la corrupción como algo cotidiano. Debemos ver a la corrupción como algo que pueda afectarnos o como algo que nos impide avanzar como sociedad. Es por eso que es importante que como ciudadanos comprendamos la importancia de combatir a la corrupción para poder permitir que nuestra sociedad avance y pueda seguir desarrollándose.